Muy buenas a todos, compañeros de juegos, bienvenidos una vez más a Fase de Mantenimiento. Bueno, pues después de mucho tiempo esperándolo, por fin ya lo tenemos aquí. Miguel Strogoff, un juego en el que De Beer ha trabajado durante bastante tiempo, un juego totalmente de producción nacional, el autor es español, Alberto Corral, el ilustrador es español, Pedro Soto. De Beer lo publica, lo edita y estamos ante un juego de 1 a 5 jugadores con un modo solitario también bastante complejito y bastante divertido de yo contra el juego, en el que, bueno, pues estamos ante un juego que es una carrera no solamente por ver quién llega antes, sino por ver quién derrota antes al enemigo, en este caso Iván Ogarev. Un Eurogame de gestión de cartas muy curioso, muy original, diferente a todo lo que, o a prácticamente todo lo que hemos visto, con unas ilustraciones muy chulas, para mayores de 12 años creo que es, aunque bueno, eso ya dependerá de cada uno como siempre, y de partidas que rondan los 60-75 minutos. Quizás la primera, si juegas a muchos jugadores, se te puede hacer un poco más larga, obviamente, porque tienes que ir mirando que vayas haciendo todos los pasos correctamente, pero cuando ya se le coge el tranquillo, pues es un juego que se juega de corrido. Y una partida a un jugador puede tardar 40 minutos, media hora, más o menos. Así que bueno, vamos a enseñar los componentes y a explicar cómo se juega y finalmente, como siempre hago, doy la valoración. Bueno, pues vamos con el unboxing de este Miguel Strogoff. Como veis es una cajita que me ha sorprendido por el tamaño, es más pequeña de lo que me esperaba. Yo antes de saber nada del juego me esperaba pues que fuera una caja del tamaño típico de De Beer, de las grandes, de las de 33 por 33. Pero como veis es considerablemente más pequeña, lo cual hace también más barato al juego. Bien, pues la caja de Miguel Strogoff la abrimos y lo que nos encontramos es, lo primero, el manual. Un manual que no es excesivamente extenso, aunque el juego tiene bastantes reglitas, pero no es un manual excesivamente extenso, eso sí. Todo lo que es necesario saber viene explicado a lo largo y ancho de sus cuadradas 8 páginas, excepto la última que es sobre curiosidades de la novela. Bien, por aquí tenemos el manual y aquí tenemos el tablero, un tablero ilustrado por Pedro Soto, como ya sabéis. Muy chulo, es un tablero, así es como va, donde tendremos que hacer una ruta y aquí tendremos un lugar para colocar las diferentes cartas de ruta. Esto va desde Moscú hasta Innsbruck, es cruzar Rusia desde Europa hasta Asia, hasta la parte siberiana, cruzando los montes Urales, y básicamente tendremos que hacer una especie de carrera. Aquí tendremos que colocar cartas, fichas, etc. El tablero por aquí. ¿Qué más nos encontramos? Pues primero una figura que hay que montar de Iván Ogarev, que esto realmente, bueno, no es obligatorio, pero es el indicador de cuándo le toca su turno. Ahora lo veréis en la explicación, de cuándo es la fase del traidor. Eso se pone a la derecha del jugador inicial para que cuando el juego dé una vuelta completa en cuanto a los turnos de los jugadores, sepamos que le toca al traidor. Luego aquí tenemos diferentes fichitas, tanto discos negros y de colores para los jugadores, como, bueno, dados también y meeples de los diferentes jugadores, excepto el negro que es el de Iván Ogarev. Aquí tenemos diferentes tipos de carta, hay cartas de acción, cartas de ruta, cartas de resumen de turno, algunas cartas de aliados, ahora las vamos a ver todas al detalle. Y luego estos son los tableros de los jugadores, de 1 a 5 jugadores, pues 1 a 5 colores. Y aquí tenemos el inserto y un poco de publicidad de Beer. Así que eso es todo lo que trae Miguel Strogoff por dentro, vamos a montarlo y vemos cómo se juega. Bueno, pues esto sería el setup básico del tablero. ¿Qué es lo que he hecho? Lo primero, he supuesto una partida de ejemplo para 2 jugadores, así que he cogido el jugador rojo y el jugador amarillo y he puesto aquí sus 2 tableros correspondientes. Aquí el tablero del jugador rojo y aquí el tablero del jugador amarillo. Luego, dependiendo de cuántos jugadores seamos en la partida, si 1, 2, 3, 4 o 5, tenemos que coger al meeple de Iván Ogarev, que es este meeple negro de aquí, y ponerlo en el número de jugadores que estemos jugando. Por ejemplo, en este caso, en el 2. Esto es un track que pertenece a Iván Ogarev exclusivamente. Nuestro track, el track de los jugadores, es esta ruta de aquí, que va desde Rusia, desde Moscú más concretamente, esta es la casilla original de Moscú, hacia Irkutsk, que es esta de aquí, la 12. Desde el 1 hasta el 12. Tendremos que atravesar la Rusia europea, que es esta parte de aquí, que es la gris, y tiene estas cartas de aquí asociadas a estas casillas, los montes Urales, que tienen esta casilla de aquí con los montes dibujados, la parte de Siberia, con aquí las ciudades también dibujadas y sus nombres puestos en ruso, que son las casillas azules y tienen estas cartas de aquí asociadas, y luego Irkutsk, que es la ciudad final donde tenemos que llegar y enfrentarnos a Iván Ogarev, y que tiene estas cartas asociadas de aquí. Estas cartitas de aquí son de Tomsk,
como veis son menos que del resto de lugares, excepto los Urales, que también tienen muy pocas porque solamente tienen una casilla. Y estas cartas no son cartas de ruta propiamente dicha, están asociadas a los tártaros. Los tártaros están representados con este dado negro de aquí. El dado de los tártaros empieza con la cara 3 en la casilla 9, así que lo ponemos con la cara 3 en la casilla 9. Bien, ¿qué más tienen los jugadores? Los jugadores tienen su tablero propio con su marcador. Los tableros lo que tienen es un contador de energía que va desde el 0 hasta el 7. Empezamos con el 6, por eso el 6 está amarillo. Y luego tiene una habilidad. Una habilidad que, si no la tiro, os lo puedo enseñar mejor. Una habilidad que está aquí, pero también podemos jugar a el modo un pelín más difícil, que es empezando sin ninguna habilidad. Esto ya para cuando queráis un reto un poquito mayor. Yo en las primeras partidas he preferido empezar con la habilidad inicial, que esto significa que en el momento dado en el que se lance el dado de acción blanco y aparezca un 4, pues robo una carta de acción, que son estas de aquí. Así que, de momento, para la explicación, lo dejo así. Luego, aquí tenemos las cartas de acción, que son estas cartas con el sello puesto. Aquí tenemos los marcadores negros, que nos van a hacer falta a lo largo de la partida. Son los marcadores de peligro. Aquí tenemos la carta de la gitana, que tiene un nombre un poco especial que siempre se me va, que solamente la pondremos de esta guisa, con la cortina tapada, si estamos jugando una partida a un jugador. Si estamos jugando una partida a 2, 3, 4, 5, siempre la tendremos que poner por esta parte. Luego aquí tenemos las cartas de aliado, que son 6, con el espejo por detrás. Son 6 aliados que vamos a tener durante la partida para hacernos el viaje un poquito más fácil. Esto se baraja y se saca una en la letra A para empezar. Y luego, ¿qué más tenemos? Pues tenemos una carta resumen para cada jugador, así que esto se le daría una a cada jugador donde pueden mirar la fase del turno, tanto de los correos, que somos nosotros los jugadores, como del traidor, que es este de aquí. En todos los turnos hay que seguir los pasos, ahora los veremos. Y luego cada jugador empieza con 5 cartas de acción asociadas. Por tanto, este jugador de aquí va a empezar con 5 cartas de acción y este jugador de aquí también va a empezar con 5 cartas de acción. Aparte de eso, cada jugador tiene que poner una carta de Rusia inicial en su ruta para empezar. Así que este jugador empezaría con esta carta de ruta y este jugador empezaría, por ejemplo, pues con esta carta de ruta. Y ahora sí, estaríamos listos para empezar. Bien, ¿y cómo se juega esto? Pues básicamente es un juego en el que tenemos que competir contra nosotros mismos si somos varios jugadores y además tenemos que competir contra el juego. Es decir, tiene un aroma de juego competitivo en el sentido de que tenemos que luchar contra el juego, pero no es competitivo, solamente gana un jugador. Entonces, en una partida a un solo jugador, nosotros competiríamos contra Iván Ogarev. En una partida entre varios jugadores, competiríamos entre nosotros mismos y además contra Iván. ¿Cómo se juega esto? Pues se va jugando por turnos. Los turnos del jugador están aquí arriba en la carta de jugador descrito, en la carta de resumen del turno. Aquí viene en qué consiste el turno del jugador. Cuando todos los jugadores, sean los que sean, de 1 a 5, hayan realizado su turno, entra en juego la fase del traidor, que es esta parte de aquí abajo, que es cuando Iván Ogarev va a empezar a avanzar y nos va a poner las cosas un poco más difíciles también con los tártaros. Entonces, vamos a ir primero a la parte de arriba, la fase de los correos, como la llama el juego. La fase de los correos, ¿en qué consiste? Consiste en 2 partes. La primera, opcional. La segunda, obligatoria. La obligatoria consiste básicamente en realizar acciones, que es como vamos a ir avanzando, porque este juego es una carrera en la que tenemos que llegar aquí y vencer a Iván Ogarev. Entonces, la parte opcional es muy sencilla. Nosotros tenemos cartas de acción, que son estas de aquí, que son las que hemos cogido de este mazo de aquí, que son las cartas de acción. Las cartas de acción, como veis arriba, tienen unos aliados. Ahora mismo obviad el icono, ¿vale? No tengáis en cuenta el icono de los peligros. El icono de los peligros que, por cierto, va asociado a la ilustración de la carta. El antifaz va asociado a este dibujo, el mapa va asociado a este dibujo, etc. En total hay 8 iconos de peligro, pero ahora mismo obviadlos. Ahora mismo lo que tenemos que tener en cuenta para la fase opcional son estos iconos de aquí, que están relacionados con estas cartas de aquí, que son las cartas de aliados. Bien, pues estas cartas a lo largo de la partida ya veréis cómo van a ir saliendo en esta parte de aquí, en este libro. Y cuando las cartas estén aquí disponibles, nosotros podremos descartarnos opcionalmente, recordad, una carta de nuestra mano, la ponemos en la pila de descartes que creemos y podremos realizar esa acción opcional. Ahora mismo, por ejemplo, yo no podría realizar ninguna acción opcional porque ninguna de mis cartas de aliado coincide con la única que hay en juego.
solamente se juega desde el principio una en juego. A lo largo de la partida van a ir saliendo más. Por tanto, entonces, la parte opcional ahora mismo no podría realizarla. Tendría que realizar la parte obligatoria. La parte obligatoria del turno consiste en realizar una acción de 3 disponibles. La primera es avanzar. La segunda se llama descansar. Y la tercera se llama resolver peligros. Voy a detallar cada una de ellas independientemente. Bien, la primera opción es avanzar. ¿En qué consiste? Pues el jugador del turno, en este caso por ejemplo el amarillo, se tiene que quitar siempre un punto de energía y ahora avanza a su jugador. Esto es avanzar. Lo que pasa es que esto ahora conlleva un montón de consecuencias. La primera, la más inmediata, coger una carta de ruta. En este caso, como estamos en Rusia, en la parte gris, tendremos que coger una carta del mazo de Rusia. Y como veis, nosotros vamos a tener que ir creando a lo largo de la derecha de nuestro tablero una ruta con cartas de ruta. Y como veis, las cartas de ruta tienen iconos de peligro. Como he dicho antes, hay 8 que vienen aquí descritos todos en la primera página del manual. Y los iconos de peligro no los podemos repetir. ¿Por qué? Porque si los repetimos, llevan a cabo penalizaciones. Ahora mismo, como veis, una tormenta no tiene nada que ver con una herida de los lobos. Pero si por casualidad sacáramos una carta y se repitiera el icono, es decir, vamos a suponer que esto es otra herida de los lobos, pues entrarían a cabo las penalizaciones. ¿Y en qué consisten las penalizaciones? Tendríamos que mirar todas nuestras cartas de ruta. En este caso serían 2, vamos a suponer que estas 2 están repetidas. Y entonces tendríamos que llevar a cabo las penalizaciones, que son este rombo de aquí. En este caso, lo que nos quiere decir es que a esta carta habría que darle la vuelta. Estaría ahora mismo desactivada y habría que volver a activarla para poder eliminarla de la ruta. Y esto, por ejemplo, pues perderíamos un punto de energía. Bien, ¿y por qué es importante todo esto? Porque no podemos avanzar si no tenemos varios objetivos realizados. Para empezar, no podemos tener ninguna carta volteada. Es decir, si tenemos una carta mínimo o las que sean volteadas, no podemos avanzar, no podemos realizar la acción avanzar. Lo que pasa es que tampoco podemos avanzar si tenemos algún icono repetido. Y tampoco podemos avanzar, obviamente, si tenemos el marcador de energía en 0. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta para poder avanzar. Entonces, ahora explicaré cómo se eliminan con estos marcadores de aquí los peligros. Que eso es con la acción tercera, que es resolver peligros. Pero tened en cuenta que una vez que se voltean las cartas o una vez que tenemos iconos repetidos, no podemos avanzar. La segunda acción posible consiste en descansar. ¿Y qué es descansar? Podemos realizar 2 de 3 acciones diferentes. La primera acción es recargar 1 de energía. Muy sencillo. La segunda acción es cogernos 2 cartas del mazo de acciones. Y la tercera acción disponible en descansar es voltear una carta que ya estuviera volteada previamente, es decir, ponerla al derecho. Esas son las 3 acciones que nos permite la acción descansar, las 3 posibilidades. Entonces, de esas 3 tenemos que elegir 2. Por supuesto, podemos repetir, es decir, si decidimos descansar 2 veces mejorando la energía, pues ganaríamos 2 puntos de energía, del mismo modo que podríamos coger, en vez de 2, 4 cartas de acción o voltear 2 cartas de las que están aquí boca abajo. La tercera acción disponible en nuestro turno se llama resolver peligros, y aquí es donde nos tenemos que quitar las cartas de ruta, que por cierto, cuando nos las quitamos, lo que hacemos es ponerlas debajo de nuestro tablero, en esta parte de aquí debajo, y ganamos habilidades. Aquí, por ejemplo, cuando se tire el dado de acción, pues ganaríamos puntos de energía cada vez que nos salga un 3. Mientras más cartas de ruta tengamos debajo de nuestro tablero, más acciones disponibles vamos a tener con más tiradas de dados diferentes y por tanto más beneficios vamos a obtener. Esa es la ventaja de ir eliminando peligros, aparte de permitirnos avanzar sin tener que estar muy pendientes de que no se nos repitan iconos. Entonces, ¿en qué consiste la parte de resolver peligros? Pues tenemos que mirar, ahora sí, nuestra mano, la parte de arriba, esto de aquí, que es los iconos de peligro. Aquí, por ejemplo, tengo una tormenta, tengo un casco, un antifaz, un mapa y una mano. Tengo 5 de los 8 diferentes. Hay 3 formas de resolver peligros. La primera es la más sencilla de todas. Pierdo un punto de energía y tapo un círculo de peligro. Estas cartas solamente tienen una, por ejemplo la de Siberia,
tienen 2 iconos de peligro por cartas. Las de Rusia, las del primer tramo del viaje, solamente tienen una. Entonces, cuando resuelvo un peligro de una carta, directamente la elimino. Si resuelvo en mi turno varias cartas de peligro, es decir, vamos a suponer que yo ahora voy a resolver estas dos, solamente me puedo quedar con una, no me puedo quedar con las dos. Para quedarme con las dos tendría que resolverlos en 2 turnos diferentes. Pero si resuelvo las dos, solamente me quedaría una, y esa sería la que ganaría. En este caso, por ejemplo, a lo mejor decido quedarme con esta de aquí, porque la acción la haría con dos números diferentes de tirada, no solamente con uno como esta. Pero eso ya es elección del jugador. ¿Y en qué consiste? Pues lo primero, como digo, la primera opción disponible es perder un punto de energía, y entonces pues tapo el icono de peligro que yo quiera. Esa es la primera. La segunda, miro la última carta de la ruta. En este caso, siempre la de más a la derecha. En este caso, esta. Y ahora miro que tenga algún icono de heridas de lobo. En este caso no tengo, así que no puedo hacerla. Vamos a suponer que esto es un icono de herida de lobo. Pues utilizo esta carta, la descarto y también taparía esto de aquí. Y también ganaría esta carta. Y la tercera opción disponible es utilizar 2 iconos iguales cualesquiera. Por ejemplo, pues estos dos de casco. Con 2 iconos iguales cualesquiera, puedo eliminar cualquier icono de peligro. La nube, el garrazo, el sombrero, lo que sea. Y además no solo de la última carta de la ruta, sino de cualquier carta de la ruta. Esto, por ejemplo, podría taparlo utilizando estas 2 cartas, que también las pondría en el descarte. Una vez ganada esta carta, como digo, iría aquí abajo en el tablero de habilidades. Como veis, las cartas de acción tienen 3 partes. La parte de la ilustración del aliado, que solamente es para la acción opcional que podemos hacer al principio de nuestro turno, teniendo en cuenta las cartas de aliado que estén aquí presentes. La parte del icono de peligro, que sirve para resolver peligros. Y también tenemos esta parte de aquí abajo. Esta parte de aquí abajo no la jugamos nosotros. Esta parte de aquí abajo se juega en el turno de la fase del traidor. Una vez que todos los jugadores hemos jugado en nuestro turno, en este caso vamos a suponer que el jugador amarillo ha realizado su acción, sea la que sea, por ejemplo avanzar, el jugador rojo ha realizado su acción, sea la que sea, por ejemplo resolver peligros, y la otra podría ser descansar, y ahora le toca el turno a el traidor, que es Iván Ogarev, que también tiene este token de aquí. Este token se pone a la derecha del último jugador, perdón, a la izquierda del último jugador o a la derecha del jugador inicial, para escenificar que entre el último jugador y el primer jugador hay una fase de traidor, que eso siempre se lleva a cabo. ¿Y la fase del traidor en qué consiste? Pues muy sencillo, la fase del traidor se coge una carta del mazo de acción al azar y se realiza lo que vemos aquí debajo. Hay varias posibilidades, siempre va a haber 3 en cada carta, pero 3 de varias posibilidades. La que siempre va a ser común es esta de aquí, que es que Iván Ogarev avanza en su track. En esta carta de aquí, por ejemplo, avanza 3, así que tendremos que coger el meeple de Iván Ogarev y avanzarlo 3 casillas. Luego, en este caso de aquí también tenemos que tiramos el dado de acciones. Tiramos el dado de acciones y sale un 2. Bien, pues si en nuestro tablero de habilidades ganadas tenemos alguna carta que se active con un 2, cualquiera de los jugadores, esto es común a todos, pues lo que ocurriría sería que ganaríamos esa habilidad. Ya sea ganar carta, ya sea ganar energía, en cualquier habilidad que tenga el número 2, la ganaríamos. Bien, y en esta carta, la tercera cosa que sale aquí, la tercera, en este caso es no llega a penalización, es una acción que hacen los tártaros, que es que se mueven a la casilla 7. Como veis, empezaron en el 9 con fuerza 3 y ahora los moveríamos a la casilla 7. Como veis, aquí en las casillas, tanto en la 7 como en la 8, como en la 9, como en la 10, como en la 11, hay contadores, -1, 0, +1, 0, -1. Esto significa que el dado de los tártaros al llegar a esa casilla suma o resta lo que diga en esa casilla. En este caso el 3 menos 1 se pondrían los tártaros en 2 de fuerza. Los tártaros van a ser importantes cuando nosotros lleguemos a ellos o ellos caigan en una casilla donde estemos nosotros. Al principio de la partida no nos confrontamos, pero más adelante sí. Más cosas que pueden salir en la parte de abajo de las cartas de acción para la fase del traidor son robar una carta, que entra o sale la carta de Sangarra, que es esta de aquí, la gitana, que ahora la explico,
o que entra un aliado en juego. ABCD, como pone aquí, ABCD significaría que, por ejemplo, coges una carta de acción y aquí pone, la he cogido al azar y me ha salido. Una D, pues coges la primera carta disponible del mazo de aliados y la pones en la letra correspondiente, en este caso la D. Y ahora tendríamos dos aliados en juego. Y así es como van entrando los aliados. En caso de que salga un nuevo aliado y tenga que caer en una casilla donde ya había uno, se elimina, se pone en el descarte y se coloca el nuevo. Cuando falten aliados nuevos, se baraja el descarte y de ahí se van cogiendo. En este caso, pues ahora contaríamos con dos aliados para toda la partida. Y de nuestro mazo, pues seguimos sin tener verde, así que ahora mismo no podríamos realizar estas acciones. Pero por supuesto nos irán saliendo. Bien, la carta de Sagarra, que es esta de aquí, es una carta de... que no hace nada. Es como si fuera una carta de ruta, pero realmente no nos va a dar ningún beneficio cuando la superemos. Simplemente la vamos a quitar. Lo que pasa es que tiene un peligro, un antifaz. Entonces, si la ganamos, se pone en nuestra ruta y ahora resulta que el jugador que la tenga tiene que quitarse ese antifaz para poder seguir avanzando si es que tiene el antifaz repetido en algún momento. La carta de Sangarra entra en juego cuando en la fase del traidor, la carta de acción revelada tiene el icono de Sangarra. En caso de que esté jugando un jugador, pues se la lleva él siempre, primero con la cortina echada y luego, cuando vuelva a salir, pues ya se le daría la vuelta. Pero en caso de que estén jugando varios jugadores, se le lleva el jugador que esté más avanzado en el track. En caso de que haya empate en el jugador más avanzado, pues ya habría que mirar quién tiene más energía. Y en caso de empate, el jugador que tenga más cartas de acción. Y si continúa el empate, se tira el dado y el jugador que saque el número más bajo es el que se la lleva. Una vez que se realiza la fase del traidor, los jugadores vuelven a jugar sus turnos. Y así es como intentaremos ir avanzando siempre que sea posible. Y al mismo tiempo tendremos que ir resolviendo los peligros para poder seguir avanzando. Y en un momento dado también pues realizar la acción de descansar, o ya sea para ganar puntos de energía, o para ganar cartas de acción, o para voltear cartas que se nos hayan dado la vuelta porque hayamos cometido alguna penalización sin querer. Y luego, cosas que hay que tener en cuenta, pues dos muy importantes. La primera, los tártaros. Los tártaros están aquí, y ahora resulta que nosotros podemos caer en la casilla de los tártaros, porque estemos avanzando y el dado de los tártaros está ahí. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que tenemos que tirar el dado de acción, el blanco. Si sacamos el mismo número o superior, es decir, igualamos o superamos la fuerza de los tártaros, les vencemos y ganamos una carta de acción. ¿Qué ocurre si ellos nos vencen a nosotros porque no sacamos el número suficiente para vencerlo? En este caso, el jugador perdería un punto de energía de su track. Y ahora, otra cosa que puede pasar no es que nosotros caigamos en la casilla de los tártaros, sino que los tártaros caigan en nuestra casilla. En esta casilla no podría, tendría que ser de esta hacia aquí, porque los tártaros nunca retroceden más de la casilla 7 por las cartas de acción. Vamos a suponer que nosotros estamos ahí con el jugador amarillo y de repente nos caen los tártaros. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que nos encarcelan y nos ciegan. Y eso significa que vamos a tener que coger una de las cartas de Tomsk, que son estas aquí. Estas de aquí. No, como ya dije al principio, no tienen ninguna ruta en el tablero que se corresponda con las cartas de Tomsk. Estas cartas las obtenemos solamente cuando los tártaros caen en nuestra casilla. Solamente podemos obtener una carta de Tomsk en toda la partida. Pero si veis, de hecho se ponen a la izquierda del tablero en vez de a la derecha. ¿Por qué? Porque tienen iconos de peligro con candados. Esto significa que no los vamos a poder eliminar. Por tanto, si obtenemos esta carta, cada vez que se nos repitan estos dos iconos, que en este caso son un casco y una tormenta, pues automáticamente entrarían en juego las penalizaciones y tendríamos que ir muy cautos de que no se nos repitan estos dos iconos. Bien, ¿y qué ocurre cuando llegamos a la casilla 12, esta de aquí, la de Iván Ogarev? En este caso tendremos que luchar contra Iván Ogarev. Importante, no podemos, en las demás casillas del juego sí, pero en la casilla de Iván Ogarev no podemos llegar gastando el último punto de energía. Es decir, no podemos entrar de la 11 a la 12 gastando del 1 al 0. Como nos quedemos con 0 en la 12, hemos perdido automáticamente. Así que hay que llegar mínimo con 1. Bien, entramos en la casilla 12, que es la casilla de Innskur. Y ahora tendremos que luchar contra Iván Ogarev. Para eso, lo primero, nos tenemos que eliminar todos los peligros de las rutas que ya tengamos. Es decir, cogemos nuestras cartas que tengamos en la mano. Aquí conviene llegar con bastantes cartas de acción porque las vamos a necesitar. Y todas las cartas que tengamos en la ruta, tanto las normales como la de Tomsk, si es que la tenemos, que fácilmente la podremos tener como nos caiga el dado de los tártaros, tendremos que eliminar los peligros. Aquí ya no es como en la fase de resolver peligros, sino ya aquí uno por uno.
icono por icono, este eliminaría este, y de la otra forma, pues cada dos iguales eliminaríamos uno diferente, etcétera. También podemos gastar iconos de energía para tapar los que no tengamos por cartas. Y ahora, si conseguimos quitar todos los iconos, luchamos contra Iván Ogarev. Iván Ogarev tiene este mazo de aquí, el de las cartas de Innskurk. Iván Ogarev va a luchar con tantas cartas como diga su tramo, en el tramo en el que esté. Si está aquí, luchará con 3 cartas. Si ha llegado de aquí a aquí, luchará con 4. Y si ha llegado aquí, luchará con 5. Entonces vamos a suponer que lo hemos dejado aquí, pues luchará con 3. Y va a sacar 3 cartas. Y se lucha con ellas, son cartas de peligro al fin y al cabo. Y se lucha con ellas de la misma forma que lo hemos hecho antes. Aquí está Iván Ogarev. Y ahora tendremos que eliminar un garrazo, una rueda y un antifaz. Si eliminamos estos 3 iconos, automáticamente hemos ganado la partida. Es decir, gana el primer jugador que logra derrotar a Iván Ogarev. En caso de que Iván Ogarev nos derrote, nosotros estaremos eliminados y los siguientes jugadores tendrán que poder llegar para derrotar a Iván Ogarev sin ningún problema. Hay dos formas de que todos los jugadores perdamos. La primera es que todos los jugadores lleguen a la casilla número 12 e Iván Ogarev elimine a uno por uno sacando sus cartas y que los jugadores no puedan eliminar a este jugador, a este personaje. Y la segunda forma de que perdamos todos es que el meeple de Iván Ogarev llegue aquí al 12. Si llega aquí al 12, automáticamente se teletransporta aquí su meeple. Y a partir de ahora, al final del turno de los jugadores, en la fase del traidor, que es la fase en la que sacamos una carta de acción y hacemos la parte de abajo, se deja de hacer eso. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido que Iván Ogarev siga avanzando ya que está aquí. En ese caso lo que se haría es que en cada fase del traidor se tire el dado, los jugadores primero reciban las bonificaciones necesarias si tienen ese número, pero aparte el dado de los tártaros avanza tantas casillas como diga el dado, en este caso 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el momento en el que el dado de los tártaros llegue a la ciudad de Moscú, que es la casilla número 1, todos los jugadores han perdido la partida. Hay también una cosa que hay que tener en cuenta en los peligros de las cartas de ruta, y es que, como veis, hay un icono que es blanco y un icono que es negro. El negro es inmediato y el blanco, pues, permanente hasta que lo derrotemos, hasta que lo eliminemos. ¿Qué significa el inmediato? El inmediato significa que en el momento en el que sacamos la carta, si tuviéramos en nuestra mano el icono correspondiente para eliminarlo, podríamos eliminarlo ya sin esperarnos a la acción de resolver peligros. Por tanto, yo ahora podría descartarme esta carta e inmediatamente, si acabo de avanzar y acaba de salir esta carta, podría derrotar este peligro. El blanco no, el blanco tiene que ser forzosamente o en la acción de resolver peligros o con la acción de este personaje que en la parte opcional, utilizándolo como aliado, nos permite resolver un peligro. Pero el negro, aparte de eso, también tiene la facilidad, entre comillas, el beneficio de que lo podemos derrotar inmediatamente si en el momento en el que sale la carta tuviéramos el icono correspondiente. Bueno, y vamos ya con las cartas de aliados. Recordamos, en nuestro turno tenemos una acción opcional al principio de la partida que es jugar los aliados que queramos o podamos, y la acción obligatoria. La acción obligatoria es o bien resolver peligros, o bien descansar, o bien avanzar. Pues vamos con la parte opcional, que es la que queda por explicar. La parte opcional, recordamos, uno de estos 6 personajes de estas cartas de aliado, o 4, o 3, o 2, pueden estar en esta parte de aquí del tablero. Y esto significará que con nuestras cartas de acción, por ejemplo, si están estos 2 personajes, pues cada vez que tengamos un personaje que esté ahí arriba en nuestras cartas de acción, podremos descartar una carta y hacer la acción que nos permite el aliado. La acción que nos permite el aliado está aquí abajo, bien descrita. Voy a explicar cada una de ellas. Son 6, vamos a ir por orden. Por ejemplo, Alcide Jolivet, el verde. Alcide Jolivet nos permite descartar una carta de, por supuesto, que sea verde aquí arriba, para ganar 2 cartas de acción. Nicolás Pigasov nos permite eliminar una carta que tenga Nicolás Pigasov arriba para para tapar un peligro, básicamente, pues para poner un disco negro en uno de los peligros. Importante, esta acción no nos permite robar la carta, es decir, en la fase de acción obligatoria resolver peligros, si tapamos las cartas, recordamos, ponemos la carta como bonificación. En este caso no, eso solamente lo podemos hacer con la acción obligatoria. Con la acción opcional quitaremos el peligro, pero no ganaremos la carta. Pero también es muy bueno porque podremos utilizar cualquier carta de acción donde salga este personaje. Bueno, ahora no tengo ninguna,
pero podríamos utilizar cualquiera de ellas, esta por ejemplo, para eliminar un peligro aleatorio. No tiene que ser el peligro asociado al lado de la cara. Son dos cosas que van independientes. En este caso, podríamos eliminar cualquiera. Siguiente. Este es Harry Blount. Harry Blount nos permite mirar una carta de ruta del mazo que queramos. Por ejemplo, si estamos en Siberia, si estamos aquí, pues miramos el mazo de Siberia, miramos la carta y vemos si los iconos nos interesan o no para la parte de avanzar. ¿Por qué? Porque esta carta a lo mejor va a ser... En este turno a lo mejor vamos a avanzar. Entonces, primero utilizamos una carta roja, la descartamos, miramos lo que nos viene y ahora vemos si nos conviene avanzar con esta carta o no. ¿Por qué? Porque al avanzar, como sacamos una carta de ruta nueva, si se nos repite en peligro, que en este caso se nos repiten peligros, pues tendremos un problema en el sentido de que estos peligros nos van a penalizar. Por tanto, si hemos visto con Harry Blount esta carta, podremos ponerla o arriba o abajo, depende de si queremos que nos salga o que no nos salga, ¿vale? Luego, Marfa Strogoff. Marfa Strogoff es muy buena porque al final de la partida, en la lucha contra Iván Ogarev, aquí en esta zona del tablero, todas las cartas que tengamos de Marfa Strogoff van a ser comodines. Por tanto, cada vez que saquemos una carta de Innskurk, ese icono podremos derrotarlo con una carta de Marfa Strogoff que será comodín aunque no se corresponda el icono. Bien, eso por ahí. Seguimos. Nadia Fedor. Nadia Fedor nos permite tirar el dado y ganar con esa tirada las acciones que tengamos asociadas en nuestro tablero para las bonificaciones. Pero ojo, solamente para nosotros. Durante la partida este dado se tira con las cartas de acción en la fase del traidor y eso embauca a todos los jugadores. En este caso solamente nos beneficiará a nosotros. Y luego tenemos por último al Capitán Strogoff. Esta es la única que nos obliga a utilizar dos cartas, a desprendernos de dos cartas de su icono. Ahora bien, esto nos permitirá realizar dos acciones en nuestro turno. De las obligatorias, en vez de utilizar una acción, utilizaremos dos. Eso sí, tienen que ser distintas entre ellas. No vale utilizar dos veces la misma acción. Por ejemplo, avanzar y avanzar. Podría ser avanzar y descansar, o resolver peligros y avanzar, ya como veamos. Bueno, pues chapó por este Miguel Strogoff. La verdad es que es un juego que nos ha encantado aquí en el canal, en fase de mantenimiento. Un juego muy chulo, muy original, bastante retante, porque no solamente estás compitiendo contra los otros jugadores, sino que estás compitiendo contra el juego. Por tanto, escala muy bien de 1 a 5 jugadores, da igual cuántos jugadores lo juegues, tanto en solitario como a 5, que es el máximo, porque funciona bien de todas las formas. Es un juego en el que puede ganar solamente un jugador, pero también pueden perder todos los jugadores. Eso es una cosa que nos ha gustado mucho. Y aparte, ganar el juego no es nada fácil. No es nada fácil porque hay que derrotar a Iván Ogarev y la verdad es que no solamente se defiende bastante bien, sino que todos los peligros que vamos acumulando durante la partida, pues hay que ir sorteándolos de la mejor forma posible. La verdad es que es un reto ganar en este juego. De hecho, la primera vez, pues es fácil que todos los jugadores pierdan. E incluso si juegas solo contra el juego, también es fácil que el juego te gane, relativamente fácil. Hay que jugar alguna que otra partida ya además para conseguir, por lo menos en mi caso, para conseguir ganar. Seguramente alguno de vosotros pues conseguirá ganar a la primera. Pero el juego te lo pone verdaderamente difícil. Es un juego que ya digo nos ha encantado por su originalidad, por lo que supone, por el reto, por todo. Además la novela de Miguel Strogoff está genialmente implementada en este juego, como ya ocurriera pues con la vuelta al mundo en 80 días, con los Pilares de la Tierra, con Un Mundo Sin Fin. Son otros juegos publicados anteriormente por Devir, en este caso creados todos por Michael Rieneck, y en todos venían detalles de la novela, sobre todo en Pilares de la Tierra y Un Mundo Sin Fin, tanto en las cartas como en el manual. En este juego pasa exactamente lo mismo. Han cogido el libro de Miguel Strogoff y lo han plasmado genialmente, tanto argumentalmente como el hecho de poner detallitos de los personajes y cosas de la novela en ellos. Muy, muy bien todo eso. Las ilustraciones de Pedro Soto también son una maravilla. La verdad es que Pedro Soto es un ilustrador que ha hecho artes geniales, ilustraciones geniales para multitud de juegos. Ya es un autor que en los últimos años se ha consagrado totalmente, pero yo creo que este es su trabajo de más alto nivel. El trabajo que más esfuerzo quizás haya requerido y también el que mejor producción ha tenido. La verdad es que desde que abres Miguel Strogoff hasta que lo pones encima de la mesa y ves todos los detalles, es un juego genialmente ilustrado. Ya la portada llama muchísimo la atención y el resto del contenido pues también lo consigue.
Es un juego que, como ya sabéis, está levantando muchísima expectación. Se presenta ahora en el Festival de Essen y se va a vender internacionalmente, tanto en España como en el extranjero. Devir se va a encargar de ello. Y bueno, pues es un juego que incluso ha estado en la lista de los juegos más esperados de Tom Basel de Dice Tower para los juegos de Essen. Entonces es un juego que, ya digo, está llamando muchísimo la atención. A nosotros, como ya me repito, nos ha encantado. Es un juego que recomendamos fuertemente en este canal, tanto para solitarios, si sois de los que tenéis poca disponibilidad para jugar con otros jugadores, cosa que a mí personalmente me pasa muchas veces, como para jugarlo en multijugador. Es un juego que escala perfectamente a todos los jugadores que queráis jugar. 1, 2, 3, 4 o 5. No hay un número en el que sea un juego que falle, pero siempre teniendo en cuenta que mientras más jugadores seáis en la partida, pues más difícil va a ser ganar, porque ya de por sí a uno ya es difícil. Poco más que comentar de Miguel Strogoff por mi parte. Lo que queráis comentar del juego, del vídeo, de la explicación, de cualquier cosa, abajo en la caja de comentarios. Como siempre, estamos abiertos a comentarios o sugerencias o lo que deseéis. Así que lo dejo aquí, nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero. Chao. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.